variables. Ya lo estoy grabando, chicos. Estas variables van a tener una característica. ¿Cuál es la característica que tienen las variables? Las variables son cosas de incógnita. Esto va a cambiar o va a tener un significado dependiendo del estudio que haga. Dice que una variable es susceptible. Ojo, al hablar susceptible significa que puede ser cambiable dependiendo del medio. De medir cualquier característica de un objeto que puede tomar diferentes valores, lo que lo estaba diciendo, de un conjunto de datos. Un dato es una medida que se realiza sobre un sujeto de un experimento. Entonces ya sabemos que los datos es la información que vamos a sacar. De cualquier condición, cualquier estudio que yo haga, tengo que sacar datos. Estos datos, algunos se llaman variables. Y las variables se dividen en dos. Esto sí es importante. ¿Cuáles son los dos tipos de variables que existen? Existen variables cualitativas y cuantitativas. Las palabras lo dice, o sea, tiene el significado, el razonamiento. Cualitativa viene de qué? Cualidades, casi arrojo a corto plazo. Y cuantitativa viene de qué? Cantidades. Esto es cualidades, son características que puede tener un objeto. Como que ustedes cuando contesten, recuerden algo importante, cuando busquen variable, analicen o piensen qué van a contestar. Entonces si yo le digo a ustedes, ¿de qué color son sus ojos? Obviamente ustedes no van a decir 2. O sea, no tiene la lógica de decir 2. O sea, no van a decir un número. Ah, pero yo tengo el color 33. Ya, y si están hablando en claves, ya es diferente. Pero no, usted dice, yo tengo el color de mis ojos son café claro, café oscuro, café miel. Bueno, yo no sé, y ahora inventan tantos nombres de colores que yo soy daltónico, yo lo veo solo como 2 o 3 colores nada más. Entonces, pero existe, o sea, usted da una contestación en palabras. Otro tipo de variables cualitativas, cuando yo le digo a ustedes, ¿en qué provincia vive? Entonces usted me va a decir, yo vivo en Guanacaste, yo vivo en Punta Arenas, yo vivo en la provincia de Limón, yo vivo en la provincia de Alajuela. O sea, usted me pone una palabra. ¿En qué distrito? Ah, yo vivo en el distrito de La Merced, yo de papá, y ustedes hacen condiciones. Pero si yo le digo a ustedes, ¿qué edad tiene? Ustedes no van a decir todas, no. O sea, ustedes van a decir, ya yo tengo 23 años, yo tengo 45 años, yo tengo 56 años. O sea, cuando yo doy un número como respecto, es que cuantitativo, porque es cantidad. Y cualitativo es cuando es quién, cualidades o características. Cualquier cosa me interrumpe, ¿verdad? Buenos días. Bueno, ok. Y a veces no veo el chat. Entonces, cualquier cosita. Ok, dice, variables cualitativas. Obviamente lo que habíamos definido. Variables cualitativas cuando se habla o son características de cualidades. También estas variables se llaman no numéricas. Al decir no numéricas, significa que sus soluciones no pueden ser números. O sea, su contestación no puede ser números. Se nota por los atributos. Atributos. Porque expresan distintas cualidades. Todo lo que hemos hablado. Características y modalidades. Igual yo les puedo preguntar a ustedes qué tipo de título tiene un profesor. Entonces los profesores tienen títulos de qué, bachillerato, técnico, licenciado, máster, doctorado, PhD, que es el mismo que doctorado, pero en el área de educación, doctor no es en medicina, puede ser en muchas áreas. Entonces esos son contextos que tenemos que manejar. Otra cosa, pero hay características o esas cualidades que tienen también un rango. Entonces ahí las cualitativas se subdividen, ahorita vamos a ver. Pero aquí lo dice, son aquellas susceptibles es concepto de cambio, y también que se describen a través de palabras, lo que le dije, no se escribe con conceptos numéricos. Cuya medición puede ser nominal o ordinal. Aquí viene la palabra nominal y ordinal. Este es el dolor de cabeza.
Nominal es cuando no tiene una escala, o sea, cuando no me interesa el orden. Si yo le digo a ustedes de qué provincia son, aquí el orden no importa. O sea, la persona que vive en Cartago y la persona que vive en Punta Arenas viven en provincias, no es que una es mejor que la otra. Cuando son categorías así, que sean ordinales, ordinales sí, de orden, viene por categoría. Entonces yo te digo, eh, a nivel académico, ¿qué es superior? ¿Un bachillerato o un doctorado? Les hago la pregunta, ¿qué es superior? ¿Bachillerato o doctorado? Ok, ¿por qué? Porque en el bachillerato solo son 4 años, entre comillas, de recibir lecciones. Licenciatura es un año más, son 5. Maestría son otros 2 años, son 7. Y un doctorado son 4 años más de lo que se ha llevado. Promedio, ¿verdad? Promedio. Pueden llevar más. Entonces, ¿qué significa eso? Y hay un concepto de mayor estudio, cantidad de estudio, proceso, no calidad, ¿verdad? De igual manera, si yo les digo a ustedes, tipo de medallas olímpicas, ¿es cualitativa, ordinal o nominal? Nominal es cuando no tiene orden, ordinal cuando tienen orden. ¿Qué serían las medallas de una olimpiada? Muy bien, ¿por qué ordinal? Y obviamente existe la medalla de bronce, medalla de plata y medalla de oro. Para lograr ese tipo de medalla tiene que tener un tipo de escala, igual que la posición de un trabajo. Es diferente ser gerente general versus hacer alguien diferente en el sentido a nivel de toma de decisiones, diferente en el sentido a nivel de salarios, ¿verdad? No estoy diciendo persona. O sea, en esto sí hay que tener claro, o sea, estamos a nivel científico. Aquí no existe opiniones. Yo siempre digo, las opiniones solo si me la piden. Pero cuando son aspectos científicos, son aspectos que tienen que un respaldo. Entonces, eso tenemos que tener claro. La gente confunde la opinión versus lo científico. Entonces, ejemplos de cualitativas, ahí yo puse sexo, estado civil o la profesión de una persona. Entonces son preguntas muy típicas dentro de un estudio estadístico. Y todo esto ustedes responden a través de qué? Letras, palabras. Si hay dudas me dicen, ¿verdad? Ok. El otro contexto que viene, aquí viene lo importante. Los tipos de variables cualitativas. La primera se llama dicotómicas. Dicotómicas. El mundo, la mayoría de las decisiones se toman a través de dicotómico o bicondicional. Es otro nombre muy usado. Bi es dos. Condicional son condiciones o decisiones. Dico es término de dos. Tómica significa decisión. Dicotómicas o bicondicionales es cuando hay dos tipos de características que son excluyentes que son totalmente diferentes. O sea, todo, casi todo se trabaja a nivel dicotómico. Si yo le digo a ustedes cómo se sienten hoy, lo malo del tico, porque eso es muy tico, es bien o mal. Nada más, o sea, esas son las únicas condiciones. Lo malo es que aquí nosotros metemos que más o menos. Y como habíamos discutido la vez pasada, el más o menos no existe. Es un término en el cual yo expongo una opinión de buscar algo que está entre algo. Y no existen las cosas entre algo. A nivel empresarial, a nivel de proyecto, hay otra cosa que también lo meten. Dice, existen dos tipos cuando yo tengo ganancia o el periodo, a corto plazo y a largo plazo.
Nada más, esas son las únicas dos condiciones estratégicas que existen a finanzas, a corto plazo y a largo plazo. Alguien inventó, y eso hay hasta libros que inventaron, por eso la gente se apoya en esos libros, pero no tiene ningún fundamento, que dice a mediado plazo. Es un término que lo usamos diariamente ustedes. A mediado plazo voy a ser profesional, pero ¿qué significa mediado plazo? O sea, explíquenme en eso. Corto plazo, menos de un año. Largo plazo, más de un año. O sea, se acabó. No hay algo intermedio. Hay personas que implementan eso y hasta profesores dan ese tipo de clases y están equivocados. No hay pases. Largo plazo, ya, supera el año. Y lo ideal es que supere los 10 años. Una empresa es sólida después de los 10 años. En Costa Rica, muy poco porcentaje de las empresas duran 10 años. En Costa Rica solo un banco privado duró un poquito más de 10 años. Que no cambiara de dueños y eso. El único fue el BAC, pero ya el BAC ha cambiado en los últimos tiempos. Pero en el principio eran los mismos dueños. El mismo dueño es el mismo junta, la misma visión y misión, después ya no. Eso se llama dicotómico. Como siempre, ya vinieron la leche y todo eso, pero como siempre digo, esto es algo normal, ¿verdad? Los huevos en todo lado hay. Entonces sigamos. Pero yo creo que eso ya como chiste ya pasó de moda. Entonces vamos, dicotómicos cuando las respuestas son dos. Ejemplo, ¿estás enfermo o sano? Nada más, no existe un término medio. ¿Estás vivo o muerto? ¿Eres hombre? Contexto bueno, aquí hay sus cosas, pero ya hay, anatómicamente sí tiene sus diferencias, pero no voy a pelear en estas cosas, ni quiero. Estoy hablando de un ejemplo, si quieren lo borran para evitar cualquier cosa. Lo digo porque ya en la viña del Señor hay de todo, ¿verdad? Y como buenos siempre buscamos discusiones. Entonces, dicotómica y bicondicional es lo mismo. O sea, aquí hubo una confusión en otros libros, en otros grupos. He tenido esa discusión. Dice el profe, ¿cuándo es bicondicional? Es lo mismo, dicotómico. Son términos, son textos, son libros diferentes que se pueden tomar. Entonces, dicotómico cuando sus respuestas son dos. Como les digo, un ejemplo, consumen el cereal 3 palitos. ¿Cuál sería su respuesta? Si lo consumo o no lo consumo. Nada más, es lo único que me interesa. Ustedes se leyeron el CID canteador. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Alguien leyó el CID canteador? El MUSID. Ok, que las que no lo han leído, léanlo, si les gusta leer, ¿verdad? El MUSID antes era obligatorio en el colegio. No sé qué ahora inventan cualquier libro malo. Dependiendo del gusto del, ¿cómo se llama? Del, del ministro de Educación. Pero no importa. El MUSID es una historia, bueno, no voy a contar aquí las cosas, ¿verdad? Pero léalo mejor. Es excelente, para mí es uno de los clásicos. Pero vieron la respuesta, sí o no. Nada más, era lo único que ocupaba. Sí, qué bueno. No, qué malo, léalo. Mentira, lea lo que quiera, pero siempre lea. Eso se llama dicotómico o bicondicional. Entonces, en un examen, ahorita van a ver el ejemplo. En un examen yo le doy una lista y en esa lista ustedes van a decir, es bicondicional, profe. Es una cualitativa dicotómica o bicondicional. Nada más es lo que quiero que me diga. Nominal. La parte nominal significa que no importa el orden. Tienen más de dos categorías, obviamente, si no serían dicotómicas. Categorías donde no existe el orden. Ejemplo, color de ojos, grupo sanguíneo. Yo soy O positivo. Eso es importante. Así, el O positivo es mayor que el O negativo. O el RA positivo. Bueno, los otros tipos de sangre, ya ni me acuerdo. Y ahí no, es un orden, o sea, perdón, es un tipo de sangre. La única diferencia es que yo le puedo dar a cualquiera,
pero a mí solo me da un O positivo, nada más. Esa es la única diferencia. Yo le puedo dar sangre a cualquiera, pero yo solo puedo recibir O positivo, nada más. Esa es la única. O sea, yo soy como el más buscado cuando hay accidente. Donen sangre. Vea que esto lo grabo a nivel mundial. Donen sangre. No saben ustedes a quién pueden salvar. Y se van a llevar experiencias muy bonitas. Yo me llevé varias experiencias bonitas. Ok, no bonita, porque suena bonito, pero que uno se siente, te llena. Viene el contexto ordinal, que son también variables cualitativas. ¿Cuáles son las variables ordinales? Las que tienen un orden. Algo importante, este proyecto, este PDF, viene con muchos términos de médicos por una situación, como es un término, porque yo en esto era de una universidad que daba medicina, y ellos creían que nunca iban a ver nada matemático, y me vieron a mí. O sea, sí vieron matemática. Entonces, obviamente hay ejemplos que lo puse muy término de medicina, para que sepan. Entonces dice, ejemplo, grado tumoral. Los tumores tienen grados. No me pregunte, yo no soy médico, pero sí tienen unos tipos de grados. Igual que las quemaduras. Calificación del riesgo de la anestesia. Un técnico anestesista, ustedes saben que son los especialistas para poner anestesia en los hospitales, también tiene un nivel. Si ustedes le duele un diente, se meten ahí una anestesia local y no hay problema. Se le duerme, no es que se le cure el diente, se le duerme y no lo siente la molestia. Hasta ya anestesia que dura de más de 4, 5 o 24 horas, ¿verdad? Dependiendo. Pero lo más fácil es título académico, medallas olímpicas, todo es ordinal. Entonces, nuevamente, ¿qué es una variable? Una variable es un valor o una expresión que va a obtener valor dependiendo de qué, del estudio. Las variables pueden ser que cualitativas y cuantitativas. Cualitativas, cualidades, que se subdividen en cuántas, en tres. Dicotómica o bicondicional, sus respuestas son dos, máximo. Nominal, cuando no hay un orden, no hay una importancia. Nominal. Ordinal, cuando sí el orden es importante. Nada más. Y la última de este tipo de variable es la cuantitativa. Las cuantitativas son variables llamadas numéricas también. Son aquellas que son susceptibles, o sea, concepto de cambio, que se pueden expresar a través de números, distancias, todo lo que es aspecto número, cuya medición puede ser utilizada en escala o intervalo. Las personas que ganan entre 0 y $5,999 anuales, porque se encuentra, perdón, ahí pusieron mensuales, pero yo creo que eso eran términos dólares mexicanos. Son un tipo de familia, o los que genera entre 6,000 y 11,999, eso se llama un intervalo. Las personas que midan entre 0 y 55 centímetros se reúnen. Las personas que miden entre 55 y 1,50 m se reúnen, y así sucesivamente. Esto cuando su respuesta es numérica. ¿Qué peso tiene? ¿Cuántos hijos tiene? Las variables cuantitativas, se subdividen también en dos tipos: continuas y discretas. Algo importante, ¿qué significan las continuas? O sea, o las discretas. Al decir continuas, muy fácil. Continuo es que tiene decimales, nada más. Tiene decimales. Tiene decimales. 3.23, esos son continuas. Son números infinitos, no numerables, que se pueden, o sea, pueden haber, y que tienen asociado concepto de medida. Todo lo que es medida, peso, estatura, distancia, trayectoria, dinero en general. Porque yo le digo a ustedes, ¿cuántos gana? Usted me dice, profesor, yo gano 150,000, yo gano 300,000 colones, yo gano 500,000. Pero nunca, ese no es el verdadero salario.
sino ustedes, todo el mundo recibe decimales, o un colón o dos colones que no se lo dan, esa es otra cosa. Esas son cuantitativas continuas. Y discretas cuando el número es finito. Significa que es contable. Un ejemplo, aquí dice continuas, presión arterial. Lo malo es la presión arterial. Dice, yo estoy 80 sobre, bueno, 120 sobre 80. Eso es mentira. Eso lo redondea. Los sistemas lo redondean. Recuerden que uno es la entrada de la sangre, del fluido al corazón, y el otro es la expulsión del fluido del corazón. Son pulsaciones. Las pulsaciones no pueden ser medibles. O sea, el corazón es un músculo que, que es el que absorbe y expulsa, absorbe y expulsa. Y ese tipo de continuo varía. Lo malo que los sistemas lo que hace es que hace una medición y lo que busca es redondea. Pero eso son continuos. La edad, ustedes no tienen, yo no tengo 45 años, mentira. 45 años, 23 meses, decir, es 8 meses, 9 días, 3 semanas, y no sé, señorita. Uh -huh. eh, no, es que la gente lo ve en años cumplidos y no son años cumplidos. Y otra cosa, mentira, yo tengo 45 años, mentira que tengo 45 años, soy más viejo. ¿Por qué? Porque, vea, suena tan raro, pero es desde la fecundación. O sea, aquí no quiero entrar en condiciones, o sea, yo siempre digo que es desde el momento que se estudiaron en ese momento mis padres y ahí comencé. No, no, es que todo tiene una medición. Lo malo es que no cerramos si el problema, vea, muy rara vez en problema es años cumplidos. Es diferente. Ahí sí tenés los años cumplidos, pero ¿qué edad tienes? Ahí tienes que cumplir todo eso. En el EVAIS y esos lugares aparece porque obviamente usted tiene un registro. El doctor llegó y dijo, son las 8:23. Nació Edwin Gerardo Acuña. Y ahí, de ahí contaron cuando ya Edwin nació, ¿verdad? O sea, cuando salió, pegó el primer grito y lo apuntaron. Si el carajo se atrasó y lo apuntó 3 horas después, ya y en 3 horas después usted nació. Y hay gente que dura más años. Otros lugares, como que lugares con no se toman referencia a los años, ya en África, en algunos lugares de Tanzania, de esos lugares, obviamente no se lleva un registro. Llegó y le preguntan al partero cuándo tuvo el hijo, entonces, ya como en el año tal, y ahí lo registran y ahí se va. Por eso es muchas veces cuando llegan a Olimpiadas, eso es muy típico, llegan a las Olimpiadas y cuando ustedes ven una persona y dice, pero como esta persona está participando y se ve que ya tiene hasta vuelos, ¿verdad? Obvio, hay personas que se ven ya viejas, de chiquillos se ven viejas, ya entre comillas, ¿verdad? Y hay personas que sí, que ahí lo siento, pero el registro dice que usted tiene 23 años, a lo mejor tiene 40. Pero eso se basa por concepto de registro. Pero eso es importante, vea, los errores comunes es eso, las continuas. Más que todo cuando yo te digo el peso. Más digo, no, yo peso 63 kilos. Bueno, yo peso 63 kilos. Mentira. 63 kilos, 22 gramos, una milésima, ya se me cayó un pelo, ya peso menos. Se me cayó me puso un polen encima, ya peso más. Y así sucesivamente. Tomé más agua, peso menos. Tomé menos agua, peso más. Yo participé en boxeo durante 5 años. Yo perdí 3 kilos en un día, a pura agua. Entonces, ¿qué hace uno para perder? No sé si ustedes saben de luchas o de boxeo de eso. Uno en un día puede perder hasta 8 kilos, obvio. Ahí después come como cerdo. Pero ¿qué hace? ¿Qué es lo que pierde? No pierde bueno, pierde grasa y pierde agua. ¿Qué hace? Un entrenamiento garrafal. ¿Hasta qué? El momento del peso.
Yo era peso gallo, peso gallo. Ok, yo era la verdad, yo tenía que tener un peso ideal, ¿de qué? Entre 55 y 61 kilogramos. Bueno, dependiendo de la condición. Entonces, había momentos que comía chicharrones y todo, ya pesaba 63, tenía que bajar 2 kilos. Y a 3 horas del peso. Si no, no podía pelear. ¿Me entienden? Ese contexto, con un miligramo no podía pesar porque superaba el peso. Entonces mataba a la otra persona o la otra persona me mataba. Entonces, vea, son condiciones, o sea, increíble. Cuando ustedes viajan fuera del país, lo primero que le hacen es pesar la bendita valija o no. Y tiene un peso ideal, que son 23 kilogramos. Supera los 23 kilogramos, pague. Bueno, ahora todos, cuando salgan, todos tienen que pagar. Ya eso no se lo dan gratis. Eso tienen que pensarlo, muchachos. Aquí es donde falla. Ok, vamos a hacer ejemplos. No sé si hay dudas.